Ya estamos de regreso desde Mérida. Nos acompaña Maritere Vázquez. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Nos acompaña Agustín Menéndez. Gracias. Encantado. Primo del ingeniero Laris. Encantado de estar aquí. Maritere, Agustín. Encantado, muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poco. Vamos a comenzar con Maritere. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Y de qué trata? Bueno, aprovechar el espacio para dar a conocer el Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Este instituto es de nueva creación, Yucatán representa ya el lugar número 7 a nivel nacional con un Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. El gobernador Mauricio Vila, pues recogiendo durante la campaña como candidato al gobierno del estado las solicitudes de las personas con discapacidad. Una de las peticiones históricas de este grupo en situación de vulnerabilidad precisamente era contar con un instituto que se dedicara exclusivamente a incidir en cada una de las dependencias de gobierno para lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad, generar la política pública de derechos de personas con discapacidad. No le pedían nada más. Ya no pedían silla de ruedas, no pedían despensas, no pedían audífonos. Que sea parte de un programa. Que estén incluidos en todas las acciones del gobierno del estado. Por eso un ejemplo claro es, hoy estamos con la Subsecretaría del Trabajo de CEFOED, donde estamos trabajando de manera persistente, ¿no? Con el subsecretario para lograr el trabajo idóneo para las personas con discapacidad, un trabajo donde puedan aportar todas sus capacidades, donde el centro de trabajo también reciba lo mejor de las personas con discapacidad y no ver más a las personas con discapacidad como sujetos de asistencia social, sino como parte activa de la transformación de Yucatán. Esto que comentas es muy importante porque realmente estamos acostumbrados a apapachar, a proteger. Exactamente, y toda nuestra mentalidad reacciona en ese sentido. Y es hasta que no empiezas a trabajar o a convivir con personas que tienen o viven con alguna discapacidad, que vas cambiando el chip, ¿no? Históricamente este grupo ha vivido en condiciones de pobreza, de discriminación. Las políticas de asistencia social, de darles el apoyo económico son importantes porque no vamos a sacar de la noche a la mañana. Hoy por hoy, si ubicamos las personas con discapacidad, son las que están en condición de pobreza, son las personas que tienen mayor dificultad para estar en un empleo formal, viven generalmente de apoyos económicos que se les dan por sectores públicos o en trabajos informales. Pero lo que buscamos es cambiar precisamente el chip, de decir, estos apoyos asistenciales se seguirán dando en tanto logramos cambiar con la política pública esta visión de la persona con discapacidad como quien recibe únicamente una dádiva y no es parte del cambio y el desarrollo. Dándole la herramienta precisa a la persona puede ser mucho más eficiente que muchísimos que no tienen discapacidad. Y hablo mentalmente, hablo cualquier discapacidad visual o motriz que pudiera tener. Y precisamente por eso la necesidad de tener un instituto que trabaje con cada una de las dependencias de gobierno. Tenemos 70 entidades públicas, cada una con un tema en específico, y lo que hace el instituto precisamente es incidir en cada una de ellas para lograr que las personas con discapacidad no queden excluidas de las políticas públicas. Oye, ¿sí te hacen caso en las secretarías? Sí. Mira, algo que si no ves al otro que está no dice nada. Mira, tenemos que reconocer, y Agustina es un claro ejemplo, pero con cada una de las entidades del estado que hemos estado trabajando y nos acercamos, incluso ellas se acercan y buscan al instituto y dicen, bueno, tengo este proyecto, pero quiero que en este proyecto estén presentes las personas con discapacidad. Nos han dado ya el mandato directo del gobernador precisamente de trabajar como instituciones públicas hermanas, no vernos de manera aislada. Somos un gran equipo que estamos trabajando por el bien del estado de Yucatán y así lo hemos visto, y créeme que si hoy estamos acá con un presupuesto muy pequeñito y podemos tener acciones ya palpables, ahorita Agustín nos platicará de una muy concreta que estamos muy contentos de desarrollar con la iniciativa privada. Pero si hemos a 2 meses y medio de la creación legal del instituto
el instituto inicia legalmente el 1 de enero, tenemos 2 meses y medio y podemos decir ya hemos logrado esto, tenemos esto, es porque las dependencias están trabajando de manera hermana y conjunta y con toda la voluntad. El recurso público es muy chiquito, todos sabemos que a nivel nacional han habido grandes recortes, a nivel federal, Yucatán no quedó excluido de estos recortes, pero hemos podido salir adelante y vamos a salir adelante por la suma de voluntades. Agustín Menéndez, subsecretario del Trabajo del Gobierno del Estado de Yucatán. Oye, Agustín, ¿cómo se ha sumado la subsecretaría en esta pues, vorágine que está haciendo Maritere en el Gobierno del Estado? Mira, Rodrigo, Bernardo, gracias por la invitación. Afortunadamente, ahorita en el Estado, pues estamos viviendo un impulso en la atracción de inversión muy positivo. Y eso pues nos abre también la oportunidad que al final la inversión se traduce en nuevos empleos, ¿no? Y esto pues nos da la oportunidad de poder encontrar, bueno, necesitamos encontrar mano de obra calificada en todo el estado, ¿no? Y una de las tareas que tenemos nosotros en la parte del empleo y que son encomiendas del gobernador es empezar a ir al interior del estado, ¿no? Pero además también tenemos que tocar las puertas a estos grupos que de cierto modo durante mucho tiempo habían sido sí atacados y sí atendidos, pero de una manera un poco asistencialista, ¿no? Ahorita lo que queremos hacer es abrir la oportunidad a crear y generar empleos formales donde tanto la empresa pueda dar estas oportunidades de empleo, pero también la gente que tiene alguna discapacidad pueda abrirse y llegar a oportunidades de empleo donde realmente sean empleos formales con obligaciones, con responsabilidades, con salarios competitivos, con horarios, con una proyección de productividad y que también puedan ir teniendo la oportunidad de promoverse e ir creciendo profesionalmente. Y pues bueno, es muy importante trabajar de la mano con las dependencias que tiene el gobierno, con el instituto que María Teresa encabeza, para poder traer esta gente que tiene la discapacidad y poderlos vincular de una manera exitosa, hacer tiros de precisión en la inclusión laboral. Ahora, me imagino que no es nada más traer a la gente, sino tiene que haber algún proceso de capacitación o algo por el estilo. Supuesto. Y también tienes que hablar con las empresas para que las empresas entiendan y cambien precisamente ese chip, ¿no? De hecho, la mecánica que estamos trabajando es muy sencilla y muy poco burócrata, por así decirlo, ¿no? Nos acercamos a la empresa o la empresa se acerca a nosotros, tenemos la plática, tratamos siempre de ir María Teresa y yo a conocer el centro de trabajo, las instalaciones, qué tipo de actividad estaría realizando las personas con alguna discapacidad e incluso tener al grupo de personas con discapacidad que podría estar interesada en insertarse en este empleo y llevarlos a que hagan un recorrido, que conozcan cuál es la actividad del negocio, qué estarían haciendo, a qué están sumando, cuál es el propósito del trabajo individual y en qué termina pues como producto terminado, ¿no? Y hacer esa labor de sensibilización de ambas partes, ¿no? Tanto la empresa pues al final necesitamos que la empresa dé pues los empleos y tenga la infraestructura necesaria para que sean empleos de calidad y permanentes, que es lo más importante, porque pues también podría ser muy sencillo la voluntad de decir, oye, lo contrato, pero si a los 2-3 meses no va a funcionar, pues no estamos haciendo gran cosa, ¿no? Nosotros queremos que sea un empleo permanente y es por eso que queremos tanto la Subsecretaría de Trabajo, que es parte de CEFOET, como el Instituto de María Teresa, ser ese mecanismo que pueda garantizar la viabilidad de esta inclusión laboral. Y por el otro lado, traer a las personas, detectar cuáles son sus habilidades, sus capacidades, algo que tú mencionabas hace rato, ¿no? A lo mejor una persona en silla de ruedas pues puede tener la discapacidad motriz, pero sus habilidades, sus capacidades pues las puede tener para desarrollar perfectamente cualquier trabajo, ¿no? Entonces, ahí en esa parte nosotros trabajar esas dos vías, ¿no? Sensibilizar a la empresa, acercarla, pero también pues la empresa necesita tener mano de obra calificada, ¿no? Y lo que tú decías de la capacitación, pues es otra parte que tenemos que ir trabajando para ir creando mano de obra cada día mejor calificada. Claro, aquí no se trata de contratar o obligar al empresario a contratar personas con discapacidad para nada más tener a la persona con discapacidad y no se trata de buscar una beca para la persona con discapacidad, sino que la persona con discapacidad tenga también este sentido de vida, de pertenencia, de decir, bueno, yo contribuyo también a lo mejor y a mejorar las condiciones de vida de otras personas porque tengo un empleo donde realizo tal o cual acción. Esto también es importante. Hoy precisamente venimos de platicar sobre una charla sobre la felicidad y la salud mental en personas con discapacidad y a lo mejor el concepto de felicidad
no es muy subjetivo, pero sí el sentido de vida. Si uno tiene sentido de vida, pues es feliz, ¿no? Estás contento, estás bien contigo, y tener un empleo para muchos de nosotros sí representa la parte económica, porque necesitamos subsistir, ¿no? Necesitamos comprar cosas para vivir, pero también es una parte de darle sentido a nuestra vida. Y cuando hablamos de personas con discapacidad, lo que estamos cuando más que darle la beca y que se quede en su casa, es que ellos también estén insertos en la sociedad y tengan un sentido de vida a través también del empleo. Cuando visitamos a las empresas, yo agradezco públicamente al subsecretario, porque como decías, Bernardo, ha sido difícil. No, él se acercó al instituto y buscó al instituto y dijo, tengo la encomienda de generar nuevos empleos y quiero que dentro de estos nuevos empleos estén las personas con discapacidad. Eso. Entonces, esto no tiene valor, no tiene precio, y me pudieron haber dado a lo mejor un presupuesto más amplio, pero si no tengo esta voluntad de política, entonces no hacemos nada. Y y comentar que lo mismo pasa con los empresarios. Cuando visitamos a los empresarios, lo que les comentamos es no tengan miedo. El primer temor es no saber cómo va a reaccionar mis empleados sin discapacidad cuando les presente un compañero con discapacidad, qué tantos ajustes razonables tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer. Bueno, sí tenemos que hacer adaptaciones y ajustes, incluso ajustes. Sí, en la parte arquitectónica, si vas a contratar personas con discapacidad motriz, pero muy probablemente donde tienes que hacer un verdadero cambio para que la persona con discapacidad permanezca en el empleo y no regrese 3 meses después y ya no esté la persona con discapacidad, es cambiar desde tu psicología organizacional. Lo que le estamos proponiendo es que tengan monitores laborales dentro de la empresa, que lo único que van a hacer es tener la sensibilidad y el trabajo con las personas con discapacidad. Hoy tenemos un proyecto piloto que hemos iniciado ya. ¿En qué empresa? ¿En qué empresa? En Leoni. En la maquiladora Leoni tenemos ahorita trabajando. Fuera. Ya viste, debes de empezar con los yucatecos. Bueno, tenemos una empresa que no sé si puedo decir porque vende galletas muy ricas, que tiene contratado a personas con discapacidad auditiva, ¿no? También pero tenemos también otra empresa que es muy grande, es un corporativo que vende refrescos embotellados, que tiene cerca de 90 personas con discapacidad laborando. ¿Y esos son a partir de que ustedes entraron? ¿O ya las traían? Ya estaban, pero ellos se acercan también, lo que buscan es cómo mantener, ¿no? Porque trabajar con personas con discapacidad, tenemos que decir, sí requiere una adaptación, incluso en el ambiente laboral, que no es perder el miedo. De eso se trata, de llevar al cambio, perder el miedo, porque incluso nos da mayores beneficios. En una sociedad donde nos hemos deshumanizado, ser una empresa humana, bueno, te da un pero plus. Además creo que, no sé si estaré equivocado, mucha gente con discapacidad le meterá de alguna manera más ganas al trabajo para sacarlo adelante. Digo, claro, pudiera pasar, ¿no? La persona con discapacidad precisamente lo que está buscando es contribuir, sentirse útil, ser parte de algo y no seguir excluidos. Claro, entonces le va a poner todas las ganas, pero nosotros tenemos que darle los apoyos y las herramientas. Con Leoni, ¿qué nos ha hecho exitoso con Leoni? Leoni acepta contratar 2 monitores, uno para las personas con discapacidad auditiva y otro para las personas con discapacidad visual. Personas que están desde el momento del taller de inducción hasta ya trabajar en piso. Hoy ya han tenido una semana de inducción, de capacitación, y llevan 2 semanas ya en piso y siguen las 8 personas. Entonces estamos contentos, porque nos parece que al día de hoy hablas con las personas con discapacidad, platicas con ellas y lo que te manifiestan es precisamente estar contentos porque la empresa ha sabido manejar de manera profesional, que es lo que estamos buscando, no asistencial, no contrato porque soy buen samaritano, sino estoy contratando porque sé que ellos me van a dar un plus a la empresa. Entonces no hay incentivos para las empresas, sí, por lo que entiendo. Existen los incentivos. La realidad es que la acción... Ya lo viste, en ese momento ya le empezó a interesar. La acción que estamos realizando, queremos que vaya más allá de ese tipo de incentivos, ¿no? O sea, queremos que sea una inclusión integral, y lo que decía María Teresa ahorita es un beneficio para ambas partes, ¿no? La persona que tiene la discapacidad se siente útil, pero también en la empresa, en el centro de trabajo, humanizas el entorno. O sea, es un efecto positivo para el centro de trabajo, la gente pues se vuelve mucho más humana, tienes un ambiente de colaboración mucho más grande, y eso pues contribuye a la productividad de la empresa también. Mira, Bernardo, yo te consta,
los incentivos fiscales existen y han existido siempre, incluso te dan medallas y preseas, pero ni así el empresario quería contratar personas con discapacidad. Oye, pero no hubiera necesidad de meterle incentivos, ¿no? O sea, no debiera haber... Pero a ver, ¿cómo que te dan medallas y Te preseas? dan medallas y preseas, ¿no? Aquí Hay un reconocimiento que se llama el reconocimiento Rincón Gallardo, que lo otorga el gobierno federal y son ok. reconocimientos para la empresa, incluyente. que es una empresa incluyente. Pero al final yo creo que va más allá de ese título que puedes colgar en el acceso a la empresa, ¿no? Yo creo que, insisto mucho, la sensibilización y la humanización que lleva tener inclusión laboral, pero de calidad, o sea, empleo permanente, es un efecto positivo que se Y cosas tan sencillas. El día de hoy, por ejemplo, en este programa, pues tenemos un intérprete de lengua de señas mexicana, pues nada más es una cosa de adaptar y hacer un ajuste le agradecemos la razonable. generosidad del instituto ¿No? por habernos participado. Agradecer aquí a Ángel Espadas, que es nuestro intérprete, nuestro traductor. Entonces, él precisamente son estos ajustes que no pasan. Ahorita existen ya muchas escuelas donde se está enseñando la lengua de señas mexicana, entonces nada más el ICATEI acaba tiene de abrir el curso de capacitación en son lenguas. estos pequeños ajustes. Esto es lo que necesitamos y perder el miedo a contratar y pensar que es algo que no está o que no vamos a poder como pequeña empresa pero o gran además, empresa. Todavía platicándole a nuestros radioescuchas, lo de la mañana cuando me hablaste y me dijiste, oye, que venía Ángel y demás, yo te dije, yo no sé si si pudiéramos hacerlo, no tengo idea, pero bueno, pues vamos a intentarlo. Y efectivamente no fue nada, o sea... Eso es el claro ejemplo de que nada más tenemos como el miedo, el estigma, el estereotipo de cómo trabajar con las personas con discapacidad. Oye, me da mucho gusto que la presea se llame Gilberto Rincón Gallardo, porque fue un gran mexicano, realmente. Bueno, a él le debemos a nivel internacional, las personas con discapacidad le deben la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es la única convención, el único instrumento internacional de derechos humanos de Naciones Unidas propuesta por un mexicano. Desarrolla el borrador de lo que hoy es el documento internacional después de la Convención de los Derechos del Niño, más firmado y ratificado por los países en el mundo, es de un mexicano excepcional, con discapacidad, pero brillante en política pública. Yo siempre decía que don Gilberto, que era un gran amigo mío, por cierto, y yo le decía, y varias veces estuvimos con él acá, que todo lo que tenía de discapacidad motriz, pues él lo tenía en el cerebro, no sabes. De funcionalidad cerebral. Hoy en el mundo, las políticas públicas en materia de discapacidad son de una mente brillante mexicana, que es Gilberto Rincón Gallardo, persona con discapacidad motriz. Eso es impresionante, además fue un genio. Por eso México está en deuda, o sea, México tiene la gran responsabilidad de demostrar de empujar que esto. Las políticas públicas de discapacidad tienen que ser la punta de lanza. México y Yucatán está haciendo hoy, gracias a la voluntad de todas las dependencias de gobierno y del gobernador, ¿no? Está siendo ejemplo en materia de discapacidad. Oye, Agustín, ¿cómo te han recibido las empresas precisamente eso? Muy bien, fíjate O sea, que... mencionaron ahorita 3 que ya están... Sí, y estamos trabajando en el acercamiento, pero insisto, ¿no? La idea no es solo pasar la bolita, decir, oye, tenemos la inclusión laboral, contrata, me van a decir que sí. Realmente lo que queremos hacer es ir paso a paso y dar tiros de precisión y realmente poder, si solo son 2, 3 grupos de 4, no pasa nada, ¿no? Vamos poco a poco ir teniendo esa inclusión laboral y la verdad es que todas las empresas tienen la voluntad de hacerlo, ¿no? Y a través de María Teresa y a través de un servidor, ir teniendo ese trabajo de cómo podemos ir generando los espacios, analizar dentro de la línea de producción cuáles son las vacantes que a lo mejor podría ocupar una persona con alguna discapacidad. Pero hay muchísimas empresas que no están enteradas de esto. O sea, definitivamente hoy tenemos que ir lo haciendo estamos el platicando, acercamiento. pero realmente hay muchísimas empresas que no tienen idea, y empresas yucatecas muy grandes, bueno, y que no son yucatecas también, muy grandes, pero que... Tenemos el compromiso verbal, que es más que suficiente, de un gran amigo tuyo también, de en abril tener también inclusión laboral ahí en una empresa cerca de Motul. Ah, no me digas. Sí. Entonces, te digo, la realidad es que lo importante es hacerlo bien, ¿no? Se refiere a Monty, seguro. Y si vamos a llegar, y si va a ser en abril, si va a ser en mayo, bueno, a finales de año, no pasa nada, ¿no? Porque al final lo que en la parte de la Subsecretaría de Trabajo, lo que estamos buscando es que sea empleo permanente, porque no podemos seguir dando índices de rotación y a nosotros nos preocupa mucho también pues el beneficio de la empresa, ¿no? Que la empresa pueda estar contratando y reteniendo talento, ¿no? Y si el talento
eso hoy tenemos que pues abrir los espacios, el abanico tiene que venir de todas partes, ¿no? De las personas del interior del estado, tenemos que activar la economía de los municipios y encontrar vocaciones, y donde no haya también tenemos que llevar la capacitación. Y una de las cosas que decía María Teresa de este trabajo interdependencias, pues también lo estamos haciendo con Bernardo Cisneros en la Secretaría de Investigación, Innovación, Educación Superior, de ir, digamos que de cierto modo, detectando cuáles son los puntos de inserción laboral, dónde está fallando la gente en sus trabajos, para fortalecer ese tipo de habilidades y poder tener ya mano de obra calificada para estos nuevos empleos que se van a ir generando en el Estado. Aparte de la Secretaría del Trabajo, ¿qué otras secretarías te han abierto las puertas? Bueno, todas, ¿no? Pero bueno, te puedo decir un ejemplo. Hoy en la mañana tuvimos una reunión también con el ingeniero Aref, que es el director Comey. general, sí, Uh-huh. de Bueno, lo que era la Comey. INDUT, ¿no? El Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Territorial, ya me lo aprendí, INDUT. Ahí, bueno, con él, que también es un amigo del instituto, ¿no? Él, desde el primer momento, Agustín, Aref, son los que se acercan al instituto y dicen, oye, yo quiero trabajar, tengo proyecto, quiero hacer el transporte accesible. Sabemos que esto va a requerir, tenemos un proyecto a 6 años y queremos que a 6 años Yucatán sea ejemplo en empleo incluyente, sea, yo solita me pongo la soga al cuello, pero me lo ha pedido el señor gobernador y tenemos la fe en eso, ¿no? Y estos ejemplos, hacer transporte incluyente, y CATEI también está desarrollando capacitación para personas con discapacidad, curso de lenguaje de señas, para que no el pretexto no sea, no me puedo comunicar con las personas. ¿Cómo te apoya el gobierno federal en esto? El gobierno federal, mira, ahora estamos esperando estrategias precisas del gobierno federal. Nosotros estamos trabajando con alianzas muy concretas en el estado. A nivel federal, yo no estoy sentada esperando a ver qué llega a nivel federal. Aquí he de decir, ¿no? A nivel federal las cosas están difíciles, hay incertidumbre, pero eso no nos puede parar a nosotros en el estado. Y hemos trabajado con las personas con discapacidad en lo personal desde hace ya más de 15 años, y créeme que lo que necesitamos más que recursos son voluntades. Las adecuaciones son muy simples, es perder el miedo simplemente a lo nuevo, al cambio, ¿no? Encontrar las formas. No, pues felicidades que se tenga ya y además un plan de con trabajo. Gente también como Bernardo, que nos abre las puertas y que siempre ha trabajado en materia de derechos humanos. Entonces yo creo que podemos hacer. Los medios de comunicación, ¿no? Piden la entrevista, piden hablar, piden acercarse. Hoy recibí también la noticia muy buena de un medio que nos va a hacer difusión de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Me parece que en materia de derechos humanos y en materia de derechos de personas con discapacidad, el tema es tan noble que no podemos decir que porque no hay los recursos no se va a trabajar en ello, ¿no? Estamos, yo creo que en buen camino, y vamos a lograr muchas cosas con o sin apoyos a nivel federal. Lo ideal es que, hoy lo digo abiertamente, el CONADIS, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, hay la duda si se mantiene o no, yo creo que es necesario, porque no podemos pensar que con dar una beca, un apoyo económico, hemos resuelto toda la problemática de las personas con discapacidad. Y tampoco se pueden tapar los ojos. Las personas con discapacidad van más allá de querer solamente recibir el dinero. Ellos quieren ser parte de la sociedad, quieren estar en lo laboral, en lo educativo, quieren estar en la cultura. Hay muchísimo, quieren aportar. Créeme que la relación con las personas con discapacidad y las asociaciones de discapacidad, lo que piden es hacer cosas, no solamente También recibir. hay asociaciones civiles que acá se han movido y hacen una labor. Yucatán es histórico en el movimiento asociativo de y para personas con discapacidad. Tenemos asociaciones con más de 50 años que están trabajando por y para las personas con discapacidad. ¿Y hay sinergias con ellos? Sí. Tenemos incluso agradecer también públicamente, Agustín lo ha visto, si hoy podemos estar en León es por el apoyo de AME Comunicación, es una organización de las más antiguas que trabajan con personas con discapacidad auditiva y visual. AME nos ha apoyado muchísimo para lograr la inserción y trabajar con los monitores en Leoni, también el Centro de Atención Psicopedagógica del Sureste, quien prepara a monitores educativos, nos apoya también. Hoy no pudiéramos sacar tampoco el proyecto si no estuviéramos de la mano con los empresarios, con las dependencias de gobierno, pero también con la sociedad civil y los medios de comunicación. Solamente así vamos a lograr un cambio. No, en la parte de movilidad. Voy a dejar hablar a las personas. Oye, sí. O sea, es tener ya un plan de trabajo para que en 6 años se logre la movilidad de las personas
que viven con alguna discapacidad es realmente un objetivo fundamental. Pero uno de los primeros pasos que hay que dar es lograr que los camioneros se detengan cuando ven a una persona que tiene... Sí, vamos a empezar con que se detengan. Ya, además, si es con discapacidad, más, pero... ¿no? Sí, hay sí, muchas sí. veces que ni se detienen. Porque no solo no se detienen cuando ven que son personas adultas mayores o que son mamás con carriolas o personas con muchas bolsas o muchos bultos. El tiempo es la carrera por el tiempo, tienen que cubrir un tiempo, entonces no quieren parar. De nada me va a servir tener un autobús con una rampa si van a maltratar a la persona con discapacidad cuando suba o simplemente no le van a dar la parada. Creo que hoy por hoy lo fundamental es lograr que le den la parada a las personas con discapacidad. Oye, y de verdad te sorprendes, ahorita que estoy haciendo memoria de cuando llevamos al grupo de personas con discapacidad visual y auditiva al recorrido en León, y en este caso, de verdad es padrísimo ver cómo enseguida ves el espíritu y la ilusión de poder formar parte de una actividad económica. O sea, ves a la gente cómo preguntan, cómo tienen la curiosidad por conocer cuál sería la actividad, qué estarían haciendo. O sea, de verdad es muy, muy apasionante y muy positivo ver ese tipo de efectos con un esfuerzo relativamente sencillo que solo depende de voluntad, de ganas y de tiempo. Es todo. Es lo único que tenemos que hacer, y ese vínculo entre la iniciativa privada, entre el gobierno, el Estado, las asociaciones civiles en este caso que aglomeran a las personas con alguna discapacidad, pues es únicamente tener esa colaboración, esas ganas de generar ese impacto positivo. Bueno, eso es parte del Yucatán que estamos viviendo ahorita, esos nuevos procesos y esos nuevos diseños que han hecho para que funcione. Les felicito realmente a los dos porque están llevando a la práctica algo que pues en los libros debe estar, ¿no? O está, pero en la práctica realmente no lo veíamos, y les felicito realmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya se nos está acabando el tiempo. ¿Algo que quieran comentar antes de irnos, Maritere? Bueno, Agustín, ¿quieres comentar algo antes? No, Porque yo si solo me quiero llevo- aprovechar el foro le para doy- invitar a todas las empresas a acercarse a nosotros. O sea, creo ¿Dónde que te llaman o qué? nos pueden buscar. Nosotros estamos ahí en la calle 66 por 49 y 53, que es el edificio donde estaba anteriormente la Secretaría de Trabajo. Nosotros ahí nos quedamos ya como subsecretaría, pero pues además pues hoy las redes sociales, es muy sencillo contactar a las dependencias de gobierno, y pues estamos a la orden para cualquier cosa. Aprovechar el espacio, precisamente tenemos muy buena relación con las organizaciones de y para personas con discapacidad. Tenemos ya a 2 meses, tenemos ya una bolsa de empleo. Entonces invitar a los empresarios, a quienes nos escuchen, que hoy quieran ser parte del cambio de Yucatán, a contratar a personas con discapacidad. Las personas con discapacidad que nosotros tenemos, que nos hablan y nos dicen, oye, no hay otro cupo, o puedo entrar a León o quiero entrar a otro lugar. Realmente tenemos personas que están capacitadas, son personas que han tenido la oportunidad de estudiar, pero la oportunidad del empleo nos ha dado por el temor, ¿no? Hoy lo que queremos hacer desde el instituto es decir, darnos la oportunidad de entender que la vida se percibe de muchas maneras, que no hay una sola forma de percibir el mundo, y que las personas con discapacidad eso nos enseñan. Agradecemos mucho a Maritere Vázquez, Agustín Menéndez, que nos hayan acompañado aquí desde Mérida. Se despide Rodrigo Menéndez. Bernardo Laris. Muy buenos días.